que yo quería darles de riesgo eléctrico, puesta a tierra y demás. Bien. Sebastián y el otro Imoyano que tienen que rendir, recuerden que puede haber una o varias respuestas correctas o todas correctas. Lean bien, tienen hasta las 19 horas, un poquito más, no hay problema para responder. Quiero que piensen bien. Tómense su tiempo. Ok, de 10. Bárbaro. ¿Ven bien la presentación ahí? Sí, Sí, Bien. Sí, Denme un sí. segundito que me están llamando. Un problemita lo soluciono en 5 minutos, vayan leyendo eso y ahí ven. 5 minutos. Discúlpenme que ando con un problemita nada más. Bueno, chicos, ahora sí. Listo, solucionado todo. Vamos con lo que es puesta a tierra o puesta o conexión a tierra. Vamos a leer este concepto, ya lo estuvieron leyendo, puesto a conexión a tierra como la conexión eléctrica directa de todas las partes metálicas de una instalación con o varios electrodos enterrados en el suelo con el objetivo de conseguir que el conjunto de instalaciones no exista diferenciales de potencial peligrosa y que al mismo tiempo permite el paso a tierra de las corrientes de efecto de descarga atmosférica. Bien, vamos a ver todos estos conceptos uno por uno para que se entiendan y todos los tipos de conexiones a tierra que nosotros tenemos. Principios básicos, como vimos la otra vez, nosotros tenemos una conexión eléctrica y se pasa de un potencial, mayor potencial, a uno de menor potencial. Siempre esa es la diferencia de potenciales, es lo que hace la circulación de la corriente eléctrica. Principio básico de física. Entonces nosotros vamos a tener, por un lado, la protección diferencial. ¿Se recuerdan qué era? ¿Qué medía la protección diferencial? La entrada de la fase y el neutro. El paso de la corriente va midiendo continuamente lo que entra y lo que pasa por el neutro. Si en algún momento alguna persona toca la fase y la corriente en vez de pasar y volver por el neutro pasa por la persona y se va a tierra, detecta una diferencia y ahí es cuando salta la protección. Ese es el diferencial, el protección diferencial. El mecanismo simple es así. Dos conductores, pasa una corriente por una y mide la que sale por el neutro. Cuando hay una diferencia, porque pasa por la persona, se va a tierra, o pasa por una instalación, una maquinaria, una pared que esté húmeda con una pérdida y demás, salta el diferencial. Disculpe. Entonces, ¿cómo vamos a tener nosotros? Lo más común, este es el ejemplo en una casa, tenemos la protección diferencial, como lo vemos ahí, ese dibujo obviamente está hecho con una inteligencia artificial y tiene todos sus errores, no lean todo lo que dice ahí, sino escúchenme a mí. Nosotros tenemos ahí arriba lo que va a ser la entrada y la puesta a tierra, lo que es el verde con amarillo, que es como generalmente se conecta una tierra a una jabalina. Eso es lo simple. ¿Qué vamos a tener conectado nosotros? Es la puesta a tierra va a estar dada por el tablero general, va a estar conectada al tablero general, a los enchufes y a través de los enchufes a un electrodoméstico como un lavarropa. Por eso tenemos tres pins de conexión en un electrodoméstico. Si viene con dos es porque no necesita. Certificado en Argentina no necesita si viene con dos, pues tiene una aislación y demás de otro tipo.
Si viene con 3, no podemos anularle y ponerle un adaptador porque estamos anulando la puesta a tierra. Y es un equipo que puede tener un riesgo eléctrico como un lavarropa o una heladera, supongamos. En una industria lo traducimos a un torno o cualquier otra herramienta que si no tiene la conexión de las 3 patas como tiene que ser, que tiene una conexión en la estructura metálica de la máquina para que nosotros la conectemos a tierra. ¿Cómo se cierra el sistema? Nosotros tenemos que tener protección diferencial por un lado y por otro lado la puesta a tierra. Y vamos a ver cómo funciona esto. Esa es la conexión básica que nosotros vamos a tener en una casa, en un domicilio. Toda la conexión, como viene ahí, va a pasar primero por la protección diferencial y después por la protección térmica. Las dos fases, el fase y el neutro, llegan al enchufe. Del enchufe sale la conexión al electrodoméstico con fase neutro y lo que es la tierra también. Y ahí queda conectado el equipo a esta jabalina que nosotros tenemos conectada por debajo de la casa. ¿Qué va a pasar esto? ¿Cómo va a funcionar? De esta manera. Cuando nosotros tenemos un electrodoméstico que está conectado con 2 patas nomás, porque le anulamos la tercera, la puesta a tierra, y el motor o alguna parte de la fase de la instalación del electrodoméstico energiza la carcasa, que es de chapa, viene una persona, la toca y pasa por la persona y va a tierra, como lo vemos en la primera imagen de esta persona que está tocando ahí un lavarropa. Bien, esa es la electrocución. La electricidad tiene que salir por algún lado y como está energizada la chapa y nosotros tenemos menos resistencia que lo que va a tener todo el sistema, va a pasar por nosotros y va a llegar a tierra. Eso así, sin protección diferencial, ¿qué va a provocar? La muerte de la persona, porque queda electrocutada ahí en ese momento. Electrocución, que es ya lo que vimos. Por el otro lado, acá tenemos una protección diferencial con una protección térmica y todo lo que es la puesta a tierra. ¿Qué va a pasar? La misma situación, la persona toca este dispositivo, la carcasa de este lavarropa y nosotros, recuerden que el otro día he hablado yo que tenemos que tener las dos cosas para que funcionen en conjunto, la protección diferencial y la puesta a tierra. ¿Por qué? Cuando nosotros tenemos este funcionamiento así, generalmente si funciona bien la puesta a tierra, cuando la energía pasó a contacto de la carcasa del equipo y eso fue a tierra, directamente salta el diferencial. Si por casualidad pasó a la chapa, pero no fue a tierra, ¿por qué? No fue a tierra porque el equipo está aislado y no llegó a conectarse a la tierra que tiene, que debería estar funcionando, porque no funcionó, porque falló o lo que sea. Cuando nosotros tocamos, va a saltar porque cuando pasa la electricidad por nuestro cuerpo y va a tierra también, va a saltar el diferencial. Tenemos que tener las dos protecciones, funcionan en conjunto. Cuando yo toco y pasa por mí, hace un diferencial y salta. Cuando cualquier movimiento que yo hice o toqué la máquina porque me ocurrió moverle algo adentro de la máquina o tiré agua, yo tiro agua y se mojó el electrodoméstico, como puede ser una pava o una heladera, se mojó el motor en la parte eléctrica, hizo contacto a la carcasa. ¿Qué va a pasar apenas toque la carcasa, la conexión, digamos, la fase? Si la carcasa está puesta a tierra y el sistema funciona bien, la electricidad en vez de venir a nosotros, se va a ir a esa instalación a tierra y va a saltar el diferencial. Y va a evitar que nosotros no tengamos ni siquiera el más mínimo contacto con la electricidad. Por eso funcionan en conjunto. Si todo funciona bien, tanto la puesta a tierra como el diferencial, cualquier falla de la aislación, la electricidad va a ir a tierra y va a hacer saltar la protección diferencial. Y nosotros no vamos a recibir ningún tipo de descarga. Es el funcionamiento básico de la puesta a tierra. Vamos a ver, hay diferentes métodos, sistemas y demás. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Se entendió los dos sistemas? Protección diferencial y puesta a tierra. Bien. ¿Qué vamos a tener nosotros una conexión a tierra? Yo le di el esquema general, es simple. Recuerden que en una instalación, en una casa o una fábrica, una industria, nosotros vamos a tener todas las fases que tengamos más el neutro y por otro lado, aparte de toda esa instalación, lo que va a conectar todos los tomas corriente, el tablero y todo lo que tengamos en una industria, mejor, todas las máquinas, la estructura del edificio, que sea parte metálica del edificio, va a estar conectado a la jabalina. Esa es la puesta a tierra. Es un electrodo en sí, se llama. Lo más simple es la jabalina, que es la que vemos en la primera imagen de arriba, que es esta de ahí,
que es la que nosotros tenemos generalmente en todas nuestras casas. Puede haber otro sistema porque necesitamos otro tipo No, de... déjamelo porque ahora no. Cintia, tenés prendido el micrófono. Sí, perdón, profe. Nosotros vamos a tener diferentes tipos de puesta a tierra de acuerdo a la demanda que vayamos a tener en la industria. Generalmente en una industria que se pone la red de malla. Esto es, para el que no lo conoce, es como si fuera un material desplegado que nosotros vemos en las obras, que son eso todo reticulado, como si fuera una reja cuadriculada metálica que va enterrada de manera plana, horizontal, en la tierra. Y eso hace como toda una red de puesta a tierra y no solamente como la jabalina, que es un electrodo puntual. Y puede haber también en otros sistemas más necesarios, más complicados, una placa, donde necesitamos mejor. ¿Qué puede diferenciar eso? Un lugar que sea muy sensible o que tengamos una tierra que no sea tan conductora, porque va a cambiar si tenemos arena, si tenemos arcilla, si tenemos humus, si es húmeda o no. Tipo de suelo que tengamos va a cambiar la resistencia. Entonces vamos a tener que tener diferentes sistemas. Por ejemplo, en una industria generalmente no tenemos una sola jabalina o una malla. Se distribuye a lo mejor en 10 jabalinas, donde se le ponen cada una de las partes metálicas, más un extremo, más un tablero, más dos máquinas que son exclusivas, que tienen su puesta a tierra, además de que se conectan. Y recuerden, todas las puestas a tierra se conectan. O sea, si yo tengo una puesta a tierra, una jabalina para una estructura metálica, y después tengo una jabalina para una máquina específica, las uno a esas también. Tienen que estar todas unidas las puestas a tierra. Todo el sistema es uno solo. Por favor, frénenme. Estoy hablando rápido, yo sé que tenemos poco tiempo, pero se ríe Elisa. Ya sé que estoy hablando rápido, pero frénenme, pregúntenme. Si no lo entienden, consúltenlo. Vamos a tratar de ir un poquito más despacio. Tres tipos principales de sistema de puesta a tierra. ¿Cuál vamos a tener nosotros? El primero es la puesta a tierra para los sistemas eléctricos, conexiones de servicio, todo lo que es las líneas eléctricas, o como vimos recién en una casa, la parte eléctrica de un domicilio. Puede ser de una industria también, donde va a estar conectado el tablero eléctrico, todos los tomas corrientes del lugar, y eso es la protección del sistema, de la provisión de electricidad. En una casa están todos los tomas corrientes de la casa, todos los tableros que tengamos conectados a tierra. Todo eso es el sistema. Por un lado, es la protección que nosotros hacemos al sistema, que es lo que vimos hasta recién. Porque en una casa yo no voy a agarrar el lavarropa y le voy a poner un cable desde la carcasa que vaya a una jabalina. Eso pasa en una industria, en máquinas que son industriales. En una casa, nosotros lo único que conectamos son todos los tomas corrientes con los tableros. Eso va a una jabalina, dos, de acuerdo al lugar y como sea. En una industria nosotros vamos a tener máquinas específicas de alto riesgo y vamos a necesitar una puesta a tierra por cada una de las máquinas. Como vemos ahí, se puede ser una puesta general, como vemos a lo mejor un motor que tenemos de el segundo caso de puesta a tierra de equipos y máquinas eléctricas. Puede ser un motor de un compresor, puede ser el compresor completo, sería una piedra esmeril, una balanceadora, como vimos el otro día, un torno. Todo eso se conecta a una barra de cobre generalmente con estos cables que están pintados, que son de color verde y amarillo, o puede ser desnudo también en algunas situaciones. Generalmente se solicita que sea así, revestido, aislado, por si hay una descarga, no lo toque una persona accidentalmente en el momento, pero debería ir a la tierra. Y esos son que cada máquina de una industria van a estar con la conexión a tierra. Y por otro lado tenemos la protección atmosférica, que es lo que es un pararrayo. Eso es otra tierra que lo que nos va a proteger no de la descarga del sistema, sino de una descarga atmosférica, un rayo que nos caiga, una descarga atmosférica que pase por alrededor del edificio, como lo vemos ahí, se pone un pararrayo en la parte superior, generalmente está en esos lugares o antenas o columnas del sistema eléctrico. Nosotros el sistema eléctrico vamos a ver unos pararrayos o descargadores que se le llama, que son unos sistemas que también protegen para que vaya a tierra. Todos estos sistemas son los tres tipos que nosotros vamos a tener de lo que es una conexión a tierra. Del sistema, de la maquinaria puntual o de la Profe, parte atmosférica. Sí, Pamela, el puesto de tierra que se usa para la descarga de camión, ¿en cuál entraría? es otra. Ahora la vemos. Ah, ok.
Ahí la vemos porque la tengo acá. Ahí la vemos. Es este sistema. Quería expresar un poquito más esta. Entonces, para sistema eléctrico, como lo vemos ahí, en una casa sería la primera imagen de arriba. Tenemos el conductor que va por toda la instalación, más la puesta a tierra con el tablero. Como vemos ahí abajo también, se instala por toda la casa con diferentes barras y conecta solamente el sistema eléctrico con los tableros y los toma corriente únicamente. Cuando nosotros tenemos un sistema de provisión eléctrico, también se conecta lo que es, cuando veamos nosotros un tablero, una celda, un tablero de comando y demás, eso también va a estar conectado con el transformador y todo el sistema a unas puesta a tierra, unas conexiones a tierra un poco más complejas, más calculadas y demás, como es una malla, como lo vemos ahí, con todas las picas de cobre que serían los electrodos. El otro sistema que nosotros vamos a ver en las industrias es de este tipo. Vamos a ver un motor, una sala de bomba. Supongan ustedes también lo que es las conexiones de los sistemas de protección contra incendios. Eso todo tienen que tener muy buena protección con conexión a tierra. Entonces vamos a ver un sistema como el que vemos ahí, una máquina, una bomba para algún fluido, no sabemos cuál es. Y fíjense cómo tiene la puesta a tierra conectada ahí. Es ese cable que nosotros vemos. Generalmente es de este tipo, así como un cobre que va directamente protegido a la jabalina. Esto lo vemos acá en una columna, en la imagen de la derecha. Eso puede ser una luminaria como la que vemos en la calle, como podemos poner nosotros en el patio de nuestra casa, lo podemos conectar así también. Esto puede ser la estructura de un galpón. Cuando nosotros hacemos un galpón metálico, tenemos todas las columnas metálicas y es para una industria, ¿qué hacemos? También le ponemos una puesta de tierra para todo el galpón. En la base donde llegan las columnas, le ponemos este sistema como vemos ahí. Y para lo que son las descargas de equipos en este caso hoy vemos ahí como en un tren y demás, lo vamos a ver en otra imagen, lo que son las móviles, que son momentáneas, provisorias para el lugar cuando hacemos carga o descarga de combustible. Pero lo que ustedes generalmente van a ver es lo domiciliario, como lo vimos ahí, para los sistemas eléctricos y para lo que es las industrias, donde cada máquina tiene que tener su puesta a tierra, como vemos ahí. Profe, le consulto. Sí, decime. Tema de las estructuras de los galpones. ¿Puesta a tierra Sí, es una sí. sola o pones varias en distintos puntos? Eso te lo va a dar el que va a hacer la medición. La medición, cuando vos vas y haces una medición, te va a decir, no, falta porque no alcanza para esta parte, para la otra parte, o pones varias y no pones una sola de mayor diámetro el conductor y demás. Generalmente se ponen varias. Y más porque en el galpón también puede tener una descarga atmosférica. Entonces también tiene que ir a tierra. Funciona para las dos, en ese caso. Ah, bien, Nosotros en bien. una casa o en una industria vamos a tener estas bocas así que tienen una tapita negra que indica que es una puesta a tierra. Parece, muchos lugares hasta la vemos mojada eso. Y está bien, porque le vaya a dar mejor conductividad. No importa que esté mojada. No se asusten, no vean decir, no, esto es una tapa de agua y tiene un cable conectado acá. No, está bien, funciona así. Y me olvidé ponerle una imagen de aberraciones, lugares que ponen, suponete, un aire acondicionado y para ponerle tierra le ponen una maceta y la jabalina clavada ahí. No, recuerden que ir a tierra significa ir completamente a tierra, no a una maceta o un cantero, porque eso está aislado. Después tenemos estos sistemas que son lo que preguntaba Pamela, en los lugares donde nosotros tenemos el abastecimiento de combustible o el trasvaso que se llama de pasar de un lugar a otro combustible, los equipos, los camiones o los tanques que nosotros tengamos, por ahí vienen, te puede pasar a vos, Pamela, cuando vienen con un tanque, un tanque cisterna para un campo, para una industria, que viene acoplado a un camión. Bueno, estos camiones tienen que tener su sistema de puesta a tierra y si no, los lugares que proveen estos combustibles, tenemos estos sistemas como vemos acá. ¿Qué es lo que es? Una pinza, como lo vemos ahí, que se conecta a la tierra del camión. Entonces, cualquier chispa o energía estática que cargue el camión se va a descargar a tierra y no va a generar una chispa en un trasvaso de combustible que es algo explosivo. ¿Es así, Pamela? ¿Ustedes lo tienen así en la estación de servicio? Sí, es así. Lo único que hay dos pinzas en vez de una. Perfecto, eso es obviamente por recarga. Esto lo vemos acá, una sola pinza es para cuando tenemos un tanque pequeño arriba de un carro, por ejemplo, que vienen para llevar a un campo o a una industria. Tanque de combustible, provisión de combustible, como tiene la estación de servicio que trabaja Pamela, necesitamos mayor.
Entonces seguramente tienen dos para conectar la estructura y otra parte el tanque o el mismo vehículo, para conectar las dos cosas, tanto el vehículo como la estructura del tanque y demás. Bien. Entonces Profe, solo me si... hago una Sí, consulta. ¿La decime, puesta a Mónica. tierra tiene que tener, tiene que estar enterrado con con alguna dimensión, digamos, alguna profundidad especial o no? Por ejemplo, en lo domiciliario, ¿tiene que tener una profundidad Sí. de clavado? Más que profundidad, la AEA te dice la longitud de la puesta a tierra que vos tenés que tener para que te dé unos valores, que es lo que vamos a ver nosotros ahora. Generalmente se pone una cierta mínima, una jabalina, un electrodo de cierta longitud. No me acuerdo los electricistas, ya acá un electricista seguramente lo va a saber decir mejor. Yo creo que era 1,20 m, 1,50 m en otros casos. 1,50 m. 1,50 m, bien, ahí 1,50. por ese lado. Entonces, pero pueden exigir más. ¿Por qué? Cuando yo voy, lo hago la medición y no me da porque la topografía, el lugar, la tierra que hay en el lugar tiene tiene mayor resistencia, menor conductividad, vamos a necesitar o más jabalí, más electrodo o de mayor tamaño. Claro, según la norma, Lichi te exige mínimo 1,50 m, pero depende de la confección de la casa, los elementos que tenga, el tipo de terreno, depende de un montón de variables, no es una norma fija. Exactamente, pero lo mínimo que te piden es eso y después de ahí te pueden exigir más, de acuerdo, como dice Jonathan, toda la estructura que tengamos, en una industria obviamente va a ser mayor, tiene que venir un matriculado para poder hacer la medición que ya vamos a ver nosotros. Que ustedes lo pueden hacer, pero antes de hacerlo tienen que estar inscritos en el colegio, tienen que ser licenciados y tienen que hacer una capacitación específica para poder hacer mediciones de puesta a tierra, no la hace cualquiera. Hay poca gente que se dedica a eso y hay otros que profesionales que se dedican realmente a hacer las mediciones. Protección atmosférica, esto es específico, como le decía, nosotros podemos tener una columna, como lo vemos ahí, para una columna, para una casa o un edificio. Va directamente de esta forma. Me quedó descolgado y va más allá para que lo veamos precisamente. Pero eso es una protección para descarga atmosférica. Bueno, vamos a la norma. ¿Qué dice la norma? Los valores que me tiene que dar ante una medición. La norma lo que me dice, según el ENRE 207/95, no de la resistencia a tierra en cualquier punto del sistema no debe ser mayor a 10 ohm. O sea, no debe ser mayor. Recuerden que acá estamos hablando lo inverso. Si yo tengo mayor resistencia, es menor paso de la energía ante un accidente. La puesta a tierra tiene que tener muy baja resistencia, tiene que tener mayor conductividad a la tierra y todos los electrodos y todo el sistema que tenga para que la energía eléctrica, antes de pasar por el cuerpo de una persona, elija pasar por la puesta a tierra. Es por eso que tiene que tener baja impedancia. Bien. Menor a 40 ohm en parte de instalaciones cubiertas, protección diferencial de 30 mA. Esto es lo que especifica para una casa domiciliaria, una industria y demás. Las industrias generalmente solicita eso. ¿Qué elementos y cosas tienen que estar conectadas a tierra? Y ahí lo vemos todo. Chasis bastidor de aparatos de maniobra, envolvente de conjunto de armarios, estanterías metálicas, puertas metálicas, vallas y cercas metálicas, columnas y soporte de pórtico, estructura y armaduras metálicas, blindaje metálico de cable, tuberías y conductos metálicos. Blindaje metálico de cable, recuerden que son cuando nosotros tenemos una bandeja portacable o en un poste o en una bajada, en una cometida, tenemos toda una estructura metálica que se le pone para que se proteja de cualquier acción mecánica que podamos hacer hacia los cables. Bueno, esa estructura metálica también tiene que estar a tierra. Si yo tengo una reja que cierra una subestación, tiene que estar toda esa reja y toda la estructura metálica, tiene que estar puesta a tierra también. Todo ese tipo de conexiones. Tubería y conducto metálico, como les decía recién, si nosotros tenemos un sistema de protección contra incendio, todas las tuberías del sistema de protección contra incendio tienen que estar a tierra. Carcasas de transformadores, generadores, motores y otras máquinas. En una industria, todas las máquinas que nosotros utilicemos tienen que estar a tierra.
¿Cuáles no? Una moladora de mano, un taladro y demás, que nosotros vemos que tiene la conexión con las tres patas porque es para conectar directamente y tiene una aislación o tiene una doble aislación y por eso y toda su carcasa es plástica aislada, no va a necesitar y va a venir con las dos patas cruzadas, solamente dos, no hay que tener una puesta a tierra, pero si no, Incluso, sí, incluso en una casa domiciliaria que tengas pileta con una bomba de agua, tiene que estar el sistema a tierra y el circuito de la bomba tiene que estar separado del resto de los circuitos. exactamente, exactamente. Nosotros en una casa que tenemos una bomba de agua en una pileta, tiene que tener su puesta a tierra. Esos son los lugares específicos que se puede exigir mayor protección. Bien, falta una más de la puesta a tierra que nosotros podemos observar, que es la que se usa en la industria de la distribución eléctrica, transporte eléctrico. Los que trabajan en la parte de las cooperativas y demás la deben conocer muy bien, que es el sistema de puesta a tierra temporal. ¿Para qué se usa esto? Para aplicar las 5 reglas de oro. ¿Qué es lo que es? Es como vemos acá, es un sistema de 3 conectores así, unidos por un cable de cobre, con un carrete y una jabalina. ¿Qué se hace? Como vemos acá en la foto de la derecha, nosotros vamos, se pone esa jabalina, se conecta el carretel a esa jabalina, se saca todo el cable y con la pértiga, como la vemos acá en la primera imagen con ese sistema ahí, enganchamos cada uno de los conductores convencional de esa línea convencional y queda conectado a tierra. Obviamente son las 5 reglas de oro que ahora lo vamos a ver. Yo el primero tengo que sacar de funcionamiento el sistema y demás. Vamos a ver todos los pasos, pero una vez que yo lo hice, esta es la protección que tenemos, que es la puesta a tierra. ¿Para qué sirve eso? Fíjense, el operario está trabajando en ese poste con este reconectador, este sistema que está ahí, y tiene doble puesta a tierra. Si hay por Lisandro, algo... Sí, perdón, te molesto un segundo. Vos sí, sí, sabés que me hizo ir a un video de YouTube para ver una situación ahí el examen y cuando ingresé no me dejaba ver el video, cuando lo cierro me cerró todo el examen. No se sé te cómo te graba. figura. No te da problema que se te graba, pero voy a buscarte, dame un segundito. Háceme el favor, sí. Así te lo paso al video porque no lo tengo para acá. Ah, Es un video que ya lo vimos, pero ah, perfecto. Sí, yo ingresé, no lo alcancé a ver porque como te digo no me lo mostraba. es este video, ¿te acordás que es? Dame un segundito a ver si Ah, lo... sí, sí, que estaba la puerta cerrada, no me acuerdo, sacó la mano Sí, justo el muchacho. que le aprieta la mano, exactamente. Sí, 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 sí. Bueno, No lo puedo abrir de acá. vuelvo, yo te digo porque voy a demorar, ahora lo tengo que cargar de nuevo el examen y volver a hacer todo, Dale, cargar todas las hacelo. Cualquier cosa, ahora cuando hacemos la pausa entre materia y materia, yo te paso el video. Lo busco bien la Ah, línea y te lo bueno, paso. bueno, dale, dale, Ahora perfecto, después no gracias. termines, no envíes hasta que lo veas. Así lo ves Dale, bien. dale, ok, ok, gracias. Bueno, entonces esta puesta a tierra que nosotros conectamos es para evitar si hay una reconexión del sistema, tanto aguas arriba, aguas abajo, como se llama, desde la generación o el consumo, porque ponen un generador o lo que sea, la corriente eléctrica llega hasta el lugar. Como está puesto conectados los 3 conductores, lo primero que va a hacer es hacer saltar las protecciones del sistema y por otro lado las corrientes que lleguen hasta ahí van a ir a tierra y no van a agarrar a la persona que está trabajando ahí al medio. Por eso es una puesta a tierra temporal para proteger los trabajadores que están ahí en el medio entre las dos puestas a tierra. ¿Qué son las 5 reglas de oro? Las 5 reglas de oro es el único sistema para que yo considere que una instalación se trabaja sin tensión. O sea, yo tengo una persona que va a reparar una luminaria, está trabajando con tensión. Ahora, va una persona y tiene que reparar un sistema como el que vimos recién de media tensión, que no lo puede hacer con tensión, tiene que hacer las 5 reglas de oro. ¿Cuáles son? Se las voy a nombrar de forma rápida para que esto vamos a enviar después en otra materia, pero quiero que lo conozcan. Lo primero que hace es la desconexión y el corte visible. En este caso, ¿qué se hace? Sacar estos fusibles que son tipo XS con una pértiga, yo saco los fusibles o con un sistema reconectado, que sería lo equivalente en una casa a bajar la térmica, que corto el suministro de todo el sistema, por un lado.
Lo otro es un enclavamiento bloqueo. Recuerden como veíamos nosotros en las industrias, que yo bajo la térmica y le pongo un sistema de bloqueo. Bien, es el bloqueo que yo pongo para que no venga nadie y me lo accione accidentalmente. Perfecto. La tercer paso de las 5 reglas de oro es verificar la ausencia de tensión, que significa que yo voy con la pértiga y un detector y mido en cada uno de los conductores a ver si hay presencia de tensión. Pasado lo domiciliario, ¿qué sería? Yo bajo la térmica, le pongo la protección para que no, el bloqueo para que no lo vuelva a activar y voy con un detector de tensión y voy tocando los bornes del lugar del tablero al que vaya a trabajar. Ahí verifico. Puesta a tierra es lo que veíamos el sistema ese que nosotros ya sabemos, hasta ahí verificamos que no hay tensión en esos conductores que vimos en la imagen anterior. ¿Qué hacemos? Ponemos estos sistemas de puesta a tierra que van a tierra por si alguna reconexión, alguna corriente de fuga, un generador que se activó por otro lado, una línea que se cortó lado y tocó la línea en la que estamos trabajando, lo que sea, que vaya a tierra y no vaya la persona que está trabajando ahí. Y por último, la señalización de limitación del lugar, indicando que ese lugar es seguro para entrar a trabajar. Bien, ¿se entiende lo que es esta puesta a tierra? Está dentro de las 5 reglas de oro, es lo más importante de la industria eléctrica, cómo trabajar, y es lo único que a mí me certifica que una instalación está sin tensión para trabajar. Si yo no hago las 5 reglas de oro, por ejemplo, en una industria, yo bajo la térmica, le pongo el bloqueo y voy a trabajar, no puedo considerar que es intención. ¿Por qué? Porque no puedo poner la puesta a tierra. Entonces, no considero. Si yo voy a trabajar en el alumbrado público de una ciudad y todo está conectado con preensamblado, que el sistema es todo cerrado, yo no puedo poner la puesta a tierra. Entonces, tengo que considerar que es un trabajo con tensión. ¿Qué significa? Me tengo que poner doble guante, dieléctrico, protección mecánica y todas las protecciones, herramientas dieléctricas para poder trabajar con eso. Bien, ¿estamos hasta ahí? Conceptos, puesta a tierra, todos los sistemas que tenemos. Va. ¿Qué hacemos nosotros? Porque todo lo que tiene nosotros la higiene y seguridad, tenemos protocolo para todo. La Superintendencia de Riesgo del Trabajo, nosotros tenemos el protocolo del SRT 900/2015, que es para hacer la medición de la puesta a tierra. Les vuelvo a aclarar, para usted poder hacer una medición de puesta a tierra, tiene que tener el título de licenciado, haberse anotado el Colegio de Ingenieros Especialistas de Córdoba, estar inscrito ahí y tener también una capacitación, una habilitación que te hace el mismo colegio donde te habilita a hacer estas mediciones de puesta a tierra. Y obviamente tener el instrumental. ¿Qué hacemos una vez que tenemos todo eso? O puede ser un electricista matriculado, de acuerdo a la potencia que vayas a hacer, o un ingeniero electricista que también hace esto. Generalmente, como hacemos, recuerdo que yo le decía, todo lo que es la medición de químicos y demás, se terciariza. Uno le da el servicio a la empresa de asesoramiento de higiene y seguridad, decía hay que hacer la medición de puesta a tierra. Listo, mira, hay un ingeniero eléctrico que se dedica a esto, para una industria, por la potencia que maneja la industria. Listo, yo tengo un ingeniero eléctrico, mira, que viene y te hace el servicio y te hace todo el informe de este tipo. Si no, nosotros no lo vamos a poder hacer, a no ser que nos dediquemos 100% a esto. El protocolo es lo mismo que como tenemos el de medición de iluminación o de ruido, es muy similar con todo este tipo de planilla donde vamos cargando todos los datos, se pasa por el colegio y se presenta a la empresa y ellos lo tienen para lo que se les solicite, tanto sea la RT, la superintendencia o el mismo municipio. ¿Cómo se hace? Con un telurímetro. Nosotros vamos a tener diferentes tipos y diferentes funcionalidades. Todo esto sirven para hacer una medición. ¿Qué tenemos estas pinzas? Estas pinzas es una medición rápida. Es una medición rápida en el lugar. No nos va a servir para lo que es el protocolo, pero sí para hacer una medición y hacer un testeo de cómo están funcionando las puestas a tierra del lugar. Eso lo podemos utilizar nosotros. Si no, vamos a tener un telurímetro, como vemos ahí, o uno digital de picas, como lo vemos acá. La mayoría generalmente funcionan de esta manera, como con 3 electrodos, digamos 3 pincas de este tipo, donde nosotros conectamos. Una va a ir a la puesta a tierra que nosotros tenemos y otras 2 se conectan en diferentes lugares en la tierra del lugar, no en el sistema, sino que se clavan en la tierra o se agarran en nuestra estructura metálica y demás, y eso mide
la puesta a tierra, la medición que tiene, la resistencia que tiene, enviando una señal y midiendo cuánto llega a la tierra en el lugar. ¿Qué se hace esto? Va a ver que cumplamos esa norma de no pasar los 40 ohms, como vimos al principio de la capacitación, que la norma dice que no puede tener una resistencia mayor a 40 ohms. Si tiene mayor, no se preocupe que hay diferentes soluciones. ¿Qué se hace normalmente? Poner otra puesta a tierra más, otra jabalina más. Si no, lo que se hace, como decía recién Jonathan, poner una de mayor tamaño. Y si no, ¿qué se hace en otros casos donde no, ya tengo toda la instalación y demás? Se saca la tierra donde está en el lugar, se pone otro tipo de tierra combinada con unas sales que viene específica para darle mayor conductividad a la tierra donde se va a insertar el electrodo. Hay diferentes soluciones. Hay lugares que necesitan menor resistencia porque un lugar es muy delicado. Por ejemplo, lo que decía Pamela, la estación de servicio tienen una exigencia mucho mayor a lo que es una industria de otro rubro o una casa o una instalación domiciliaria y van a tener menores resistencias. ¿Qué va a necesitar? Y poner a lo mejor algún relleno de una tierra antes de poner el electrodo ese o este relleno combinado con estas sales que van en el lugar para dar mayor conductividad al suelo del lugar y entonces la jabalina va a ingresar y va a tener menor resistividad. Profe, ¿Bien? Sí, profe, aún nosotros así. en el caso de técnicos, en Sí, ingeniería y seguridad, nosotros hacemos solamente la medición, no damos la solución. Eso la haría el electricista. En el caso mío, bueno, soy electricista, exactamente. pero nosotros solamente hacemos la medición y decimos está bien o está mal. Exactamente. Nosotros vamos a decir y vamos al protocolo, te dan los valores de resistencia, no te da el electricista matriculado. Recuerden que toda la parte de lo que es puesta a tierra es parte del sistema de instalación eléctrico de un domicilio o una industria, que te lo va a certificar el electricista matriculado. Por eso le digo, nosotros lo que hacemos, primeramente, la inspección visual de la instalación eléctrica. Tiene protección diferencial, tiene térmica, tiene todo normalizado, los conductores, los tomacorrientes y se visualiza puesta a tierra. Una vez que yo hice ese relevamiento, al dueño de la empresa le digo, mira, la instalación eléctrica, yo lo veo que tiene todo bien, tenés el certificado eléctrico del electricista matriculado. No, bueno, vamos a tener que contratar uno que venga y te lo haga, el acto eléctrico para que ya te quede certificado esto. ¿Tenés medición puesta a tierra? No, bueno, vamos a tener que contratar un tercero que venga y te haga la medición a puesta a tierra. Nosotros lo único que certificamos es una inspección visual de lo que está. De ahí los valores, las mediciones y la certificación de la instalación eléctrica lo hace el electricista matriculado. Y nosotros podemos llegar a hacer la medición para dar que está bien, está correcto la instalación que hizo el electricista matriculado de lo que es la puesta a tierra. Podemos hacerle la medición si estamos certificados también por el Colegio de Ingenieros Especialistas de Córdoba. ¿Bien? Es todo burocracia, protocolos, pero ¿saben qué? Cobramos por todos esos protocolos, así que no se quejen. Pero, profe, pero como matriculados electricista, ¿no podemos hacer las dos cosas? Si son matriculados electricistas, sí, pero no es la materia que yo no estoy dando la carrera esa. Yo Por no soy eso. bien. Sí. Sí, si es un electricista como Ángel, que es electricista matriculado y además es profesional de higiene y seguridad, puede hacer las dos cosas, tanto la Claro, certificación de eso instalación es lo que eléctrica. pregunto yo. Yo como matriculada puedo hacer las dos cosas. Sí, y sos médica, también puedes ser médico laboral y certificar los exámenes médicos. Y si sos abogado, le va a poder hacer también toda la certificación de las presentaciones como abogada. Todos los títulos que seamos. Yo le digo que como O sea profesional. que puedo hacer todo. Y sí, si te pones y estudias todo, Claudia, Profe, podés hacer todo. Estudiar y te lo que sí para recibís. aclarar, ahí con el Sí, tema de la categoría, sí. sos categoría 3 normalmente esto no lo vamos a estar utilizando casi, porque en la industria como categoría 3 no podés trabajar. No, tienes un No te, ingeniero no te da, no electricista. te da la matrícula para poder hacerlo. Entonces, Por la normalmente potencia, por Pero eso tenés digo que ir a decía, como, de tenés que ir acuerdo a a la un potencia, categoría 1 a un ingeniero. claro. Un ingeniero Nosotros pero acá como eléctrico en de la la técnico, cooperativa, por categoría. ejemplo, hacemos las mediciones nosotros, todas las mediciones las hacemos nosotros, pero las firma el ingeniero asesor. Exactamente. Perfecto, es lo que yo le decía. Por la potencia instalada, se llama la potencia instalada, que es lo que el consumo que va a tener la industria a la que estamos sí, trabajando.
de acuerdo a eso, es la categoría que tiene que tener. Como dice Ángel, muchas Claro, veces es un categoría 3, lo que hace es todas las mediciones y demás, o la instalación igual y más, pero el que firma es un categoría 1 porque lo exige la industria con la que se está trabajando. Pero claro, Lichi, pero eso siempre y vos cuando tenés, no pase, si la carga es mayor que lo que tiene un categoría 2, porque un categoría 2 también puede firmar siempre y Por cuando eso tenga digo, una no estoy carga hablando de menor. categoría porque no es lo que nos incumbe a nosotros. Recuérdenlo, la parte eléctrica nosotros vamos a revisar y vamos a pedir el acto eléctrico. El acto eléctrico te va a decir la cooperativa, yo para proveerte energía en esta industria me tendré que traer el acto eléctrico. Sí, bueno, ¿qué demanda tengo contratada? Tantos kilovolts, listo. Bueno, entonces vos para eso necesitas la certificación de electricista matriculado categoría 2 o 3 o 1, de acuerdo a la potencia que yo tenga instalada en el lugar. Me lo va a dar eso. Y como decía Ángel, generalmente las industrias que tienen mucha potencia instalada lo tiene que hacer un ingeniero eléctrico o no sé quién otro puede tener que tener categoría 1, si no hay un ingeniero eléctrico, no sé si lo certifican, Ángel, a otra persona con otro título que haya hecho todos los cursos y capacitaciones de la EA. Categoría, perdón, Arquitectos Tanto también. arquitectos que Bien, tienen categoría 1. bien, pero no hay categoría ningún 2. arquitecto que haga Ahí, eso. ahí es medio Sí, raro, porque los hay un arquitectos problema también pueden ahí. firmarlo, pero Claro, sí, es lo mismo que como, sí, ingenieros civiles también pueden firmar. con Hay los categoría ingenieros 2 que lo civiles, pueden ingenieros hacer. mecánicos. Ah, exactamente. Claro, categoría Bueno, 2 es hasta 2000 kilos va, Lisandro. bien, Los 2 perfecto, megas. perfecto. Pero recuérdenlo, nosotros tenemos que saber cuáles son las limitaciones nuestras y nosotros en la instalación eléctrica lo único que vamos a hacer es una verificación visual y solicitar esto, el acto eléctrico, la certificación del acto eléctrico por un electricista matriculado a la potencia instalada, la categoría que sea la potencia instalada y la medición a puesta a tierra es igual, tiene que ser alguien certificado, nada más. No vamos a hacer más nada de eso. Cuando mucho probaremos el diferencial que funcione bien, las térmicas y demás, el tablero que esté en norma de manera visual, nada más. ¿Qué hicimos? A ver, todo lo que es la norma, la nueva ley de seguridad eléctrica y demás, nos ayuda a nosotros. ¿Por qué? Porque yo voy a la industria y le digo, ¿tenés el acto eléctrico firmado por un electricista matriculado? No. Bueno, hay que hacerlo. ¿Tenés la emisión puesta a tierra? No. Hay que pedirle a que venga alguien y la haga. Nada más. Antes teníamos que nosotros certificar cuestiones eléctricas de las cuales no teníamos conocimiento y por ahí o teníamos algo de conocimiento, pero nos poníamos en un riesgo total, nosotros. Ahora la ley lo da la incumbencia al electricista matriculado, nada más. Bien, acá hay algunos ejemplos, algunas fotos de cómo se conectan estos sistemas de medición, los telurímetros. Podemos tener un sistema como estamos viendo ahí, u otros que miden directo como estamos viendo ahí, que se mide lo que es el tablero. Como en el tablero tenemos también toda la puesta a tierra y la impedancia que vamos a tener ahí. ¿Perfecto? Llegamos bien. Hablé rápido, lo sé. Queda grabada, la pueden revisar de nuevo. Sabía que tenía poco tiempo, nada más, chicos. Te has puesto el tipo ese con las manos desnudas ahí, Llegaste Lisandro. Vas, perfecto. vas por 2. Va en 2X. Hoy di una clase en 2X. Bien. Hacemos 10 minutitos de descanso y vamos con proyecto integrador. Dale, dale. Me Lisandro, parece. Sí, estoy con yo, vos, yo ya estoy Sebastián. listo, ¿eh? ¿Cómo? Yo estoy listo, estoy esperando que me pases el video nomás. Sí, a eso te iba a decir. Ahí estoy buscando el link. Bueno, no, lo volví a abrir al formulario y no me borró las respuestas, así que No, bárbaro. no, te queda Me siempre quedó. grabado eso por suerte. Sí, me quedó grabado. Se abrió la hora. Videos. Ah, lo tengo acá. A ver. Un segundito, a ver si te lo puedo pasar por Zoom al video directamente. La verdad que nunca hice pasar un Ah, archivo por Zoom. no, Creo que ahí va a poder. pero ¿me pasas el Sí, enlace a YouTube, de YouTube? ahí está. Ahí lo tenés al archivo en el chat. Se está cargando. Ahí se cargó. Bueno, Fíjate, es más a fácil. ver, a ver. Ah, sí, ahí me lo deja descargar a mi máquina. Ahí Bien. lo ¿Y descargo. al otro no lo ¿Cómo? pudiste ver?
Eran Sí, dos el otro no tiene el enlace, sino que te lo hable directamente. Este directamente. tenía un enlace y cuando me llevaba a YouTube, se me clavaba, no me lo cargaba y me borraba el examen. Pero ahí Perfecto. descargo este, ahora lo veo y Dale. ya te lo envío. Pamela, te consulto por el otro alumno Moyano. Sí, ¿Está rindiendo? me dijo, coordinadora, me tengo que retirar ahora, a las 7 menos 5, y le pregunté cómo le había ido, se había rendido y no me respondió. Me fijo. Moyano, Luján, Profe, Lautaro. Sí. recién me puedo conectar. ¿Es este el recuperatorio de seguridad, no? No, 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 Álvaro. No, Ah, no, es solamente está rindiendo Sebastián que no había podido rendir y estamos en la clase de seguridad laboral nada más. joya. Gracias. De nada. Buenas Mm, tardes, recién me puedo conectar, perdón, tarde, recién salgo a trabajar. bien, no hay ningún problema. Pamela sí, rindió. Aprobó con 6. ¿Aprobó? Bueno, gracias, Y profe. Lautaro Moyano Luján. Sí. Perfecto. Lo saco esto. Bien. Bueno. Volvemos en 8 minutitos. A las 19:10 volvemos, chicos.
Bueno, chicos, vamos volviendo. Pero viniste más rápido que el trueno. Yo dije 10 minutos de que dejé hablar con ustedes y me quedé hablando con Sebastián. Fueron 10 minutos. Ahí te lo envié, Lisandro, ahí lo estoy ¿Al revisando porque examen? me han faltado ¿Mm? varias. No sé. ¿Te fue bien? Es un 6, pero le he errado, no sé. Estoy Sí. revisándolo. Lo estoy revisando ahí. Tranquilo, no te das problema. Con 6 aprobaste. Sí, pero estaba, estaba viendo, no sé en qué le estoy controlando, ahora a ver en qué le puedo haber errado. Ya te digo. En la primera le Según las erraste. normas, ¿cómo? En la primera le erraste porque pusiste, te faltó cuántas horas por jornada realiza la tarea. Importante saber eso. Pero la puse esa, está puesta. Y te faltó la otra, ¿qué riesgo? Y pusiste qué Considera, riesgo él considera a los que está expuesto. Recuerda que nunca podemos preguntarle a la persona qué riesgo está claro, expuesto a él. claro, No podemos preguntar eso. ahí me lo ha considerado mal por eso, porque yo lo puse interpretando de que la persona, tengo que tomar el punto de vista a lo mejor de la persona, más allá de la evaluación que nosotros hacemos como seguridad y No higiene. podemos recordar Pero eso. bueno, Nunca podemos preguntarle a nosotros a la persona claro, qué riesgo considera que tiene o qué riesgo. Es un análisis nuestro. Nosotros le vamos a preguntar claro, cómo hace su tarea, cuántas horas, cómo los descansos, qué elemento utiliza, todo lo que sea para nosotros analizar y después ver si está bien, está mal, si tiene los elementos correctos, si el tiempo que utiliza hasta de la exposición. El análisis lo hacemos nosotros. No le podemos pedir a él claro. que evalúe qué tipo de riesgo tiene o qué riesgo tiene o qué nivel de riesgo. Nunca. No, eso Bien, lo hacemos nosotros. claro. Después lo de la Bien. norma IRAN, te faltó una, pusiste dos y faltaba Ah, una. ¿eso cuál es? Si decido identificar un Los resguardo móviles, móvil de la máquina, los en la última, resguardos móviles y fijos, los dos van pintados de amarillo. de Vos pusiste amarillo, esa los está. móviles. Vos sabés que me dormí con esa, no la leí bien, qué Le boludo. pasó a la mayoría, así que no te preocupes. Yo puse lo del resguardo fijo de la Sí, máquina, que era el amarillo, y a esa puse esos dos, y digo, son esas dos, y me dormí y seguí con el video que fue el que se me clavó. exactamente. Porque, Falta eso, pero no pasa nada. Bueno, eh, estás aprobado, Sebastián. Tranquilo. y el de parámetro indique los parámetros que determinan el daño. Me Te faltó falta ahí resistencia, ¿no? varios. Eran varios, resistencia, intensidad, tensión y todos los otros. ¿A todo eso van? Eran todos. Ah, mirá vos, yo Trayectoria, pensé que Nos tiempo, todo. equivocamos todos ahí. claro, yo le puse tensión, tiempo de contacto y trayectoria por el cuerpo. Y ahora me doy cuenta que me faltó resistencia, por la resistencia del cuerpo, digamos, de la persona. Eran todos los Y parámetros. Ujú. eran todos. Qué bueno. Bueno, chicos, Y, vamos con y proyecto la última, integrador. perdón, te juego con la última nomás. Tengo poco tiempo, Realiza. Sebastián. Y la última ¿Ah? también, te pusiste una sola y eran dos. Se organiza el sector, se reorganiza. Las había Exactamente. marcado, la puta que lo parió. La saqué al último, la saqué al último. La Dale. marqué porque digo, Disculpa. bueno, no, Ya debe ser está. una u otra. Qué Eran las boludo. dos. Pero estaba Qué boludo. aprobado, no te preocupes. Chicos, Profe, Total. antes que arranques con todo, una no, por sola favor, no tengo pregunta, tiempo, Claudia. ¿Qué pasó? porque quiero saber si los anexos lo ponemos en el mismo documento del trabajo integrador o lo ponemos por separado. Se los Es lo expliqué el otro único. día. Ustedes pueden presentar el archivo principal donde describen todo el proyecto y por eso le habilité para varios archivos más, para que suban otro archivo con foto, otro con un anexo de plano, otro si quieren los diferentes anexos que ustedes quieran, hasta 5 archivos pueden cargar. Si lo quieren Ah, poner por perfecto. separado, por el tamaño y recuerden de tratar de reducir el tamaño de las imágenes y demás para que lo puedan cargar. Si no, no lo van a poder Sí, cargar. porque no me dejaba cargarlo. Lo estoy intentando y no me lo dejaba cargar. Es que lo han Comprimí el hecho. PDF, todo, Sí, pero porque pusimos todos juntos. Ahora separamos los anexos. bien, bien. Recuerden que no van a poder cargar si lo ponen todo junto. Por eso les decía que los anexos pónganlo aparte, y además para que se pueda leer y demás. Bien, hay otros que ya han presentado.
No los he visto, obviamente, porque eso ya va directo a corrección, los que ya han presentado. Sí, uno me mandó por mail para que lo hablemos y lo voy a aprovechar para usar como ejemplo para que lo vean todos. Preguntas primero, ¿quién tiene dudas de algo? No, Me- nosotros, profe, que no nos dejaba subir, pero debe ser por eso que está el muy pesado. tamaño. Sí. Yo, profe, Sí, tengo dudas. Mónica, decime. Cuando armamos el RAR, de acuerdo a la Sí, actividad de cada puesto de trabajo, sí, generalmente nosotros en la cantera siempre como que se repiten el ruido, la contaminación por sílice, sí. las vibraciones. Bueno, no sabemos si para cada puesto de trabajo tenemos que siempre poner los mismos códigos del agente de riesgo. Si tiene los Eh, mismos agentes, sí. Si no, ah, no. Por ejemplo, a ver, veamos un ejemplo. por ejemplo, Eh, el camionero. El sí, camionero, nosotros en el camionero vemos que no tiene, digamos, no, acá lo tengo. Me da vibración cuerpo entero sí, por el camión. Y exacto. lo que es sílice y ruido, en menor medida, depende si se baja o no baja, si va con los vidrios bajos o no. ¿Y Por se eso baja no o no se se baja? eh, y para hacer el pesaje de la carga. Bueno, es una de las observaciones porque es el que ustedes me enviaron y es una de las observaciones que yo vi que, pero más de los agentes de riesgo, porque el RAR, vos acordate, tenés que declarar todo, todo lo que sea por más mínimo, después lo va a medir y lo va a poder eliminar si yo lo justifico que no tiene precisión. Por ejemplo, cuando yo pongo los administrativos del lugar, si ellos están en un lugar donde hay genera ruido cercano a donde están ellos, lo pongo como un agente de riesgo. Después cuando hago la medición ellos quedan excluidos, no van a necesitar más nada que la certificación de esa, pero tienen la exposición. Yo la agente de riesgo, si hay exposición, lo ingreso, por más mínimo que sea, en el RAR. Eso lo hace por puesto, recuerda, si yo tengo un administrativo, tengo que decir todos los RAR a los que está expuesto, todos los riesgos a los que está agente de riesgo, ruido, vibraciones, porque si yo en el lugar detecto que vibra el lugar donde está trabajando la persona, también lo tengo que poner. Si tengo la cuestión ergonómica, también lo tengo que poner. Si tengo temperaturas bajas, altas, lo tengo que poner. Si tiene sílice, porque cada vez que estamos ahí, abren la puerta, están en contacto continuamente con la nube de polvo que se genera en la molienda, la explosión y demás, lo voy a tener que poner también. Como RAR. Eso es el RAR. El RAR del agente de riesgo lo pongo todo. Claro, porque otra duda que teníamos era el tema de las radiaciones UV, porque al ser trabajo de campo, Sí. ellos están expuestos. Están expuestos, los que están en el coso están expuestos. Después usted tiene otra parte que hicieron cuando hacen los riesgos por puesto de trabajo y ahí tienen discrepancias en algunos riesgos. Por ejemplo, ponen el retrista, supongo que es el que maneja la pala, la retropala, es diferente al del camionero o o el que maneja la pala o el palero. Son diferentes los riesgos y ponen, suponete uno tiene ruido y el otro no tiene el polvo. El retrista no tiene, no lo ponen como que tiene riesgo el polvillo, el sílice. Sí, lo tienen. Cuando yo hago el relevamiento de riesgo de cada uno de los puestos, para después analizar las medidas preventivas y hacer todo el control jerárquico de la jerarquía de control de riesgo, tengo que poner todos los riesgos que yo relevo. Si ya lo nombré en el camionero, no importa, lo tengo que volver a nombrar. Capaz que es un copiar y pegar, porque va a ser el mismo riesgo. Después, bueno, listo, lo pongo porque está expuesto a lo mismo. Generalmente va a tener las mismas exposiciones tanto un camionero como una retropala como una pala. Fíjense que ustedes ponen, hay diferencias, discrepancias en esas cosas. Y esto lo digo para todos. Si yo tengo dos personas, dos puestos de trabajo que están expuestos al mismo riesgo, yo no es que pongo en un riesgo lo pongo y no, en el otro pongo los que no están porque ya lo nombré en el otro. No, recuerden que esto es una declaración jurada que yo le estoy haciendo más o menos, hablándolo así. Es un relevamiento y tengo que relevar todos los riesgos a los que esté expuesto la persona y volver a nombrarlo y hacer las medidas preventivas por puesto de trabajo de lo que se vaya a realizar.
Bien, vamos con ese trabajo que ustedes presentaron, ¿eh? Recuerden que es una cantera minera, para el que no lo, una cantera que hacen extracción y de molienda, procesamiento de piedras. Hay algo interesante que ustedes ahí lo ponen, que recuerden cuando yo les decía cuáles son las normas que tienen que cumplimentar. Y ustedes tienen algo específico que se lo nombré, ustedes lo pusieron, que es el 249/07, que es para la industria minera. Perfecto. ¿Qué hace hincapié ahí? En lo que es el sílice. Más que todo, ¿por qué? Porque todo el movimiento de partículas y que vamos a tener con sílice que puede provocar la silicosis, que es una enfermedad profesional y demás. ¿Qué pasa? Ustedes lo nombran, la ponen, que se tiene que cumplimentar, pero no ponen en ningún momento las mediciones que tienen que hacer. En el puesto del punto 7, ustedes lo nombran como algunos riesgos y medidas preventivas y demás en algún análisis de los puestos de riesgo y demás, pero no nombran de manera categórica, bien exclusivo, como medida preventiva y correctiva. Primero no nombren si hay mediciones de ruido, de vibraciones, estudio ergonómico, si hay RAR, si hay RGRL, si hay SBC, SBCC y si hay estudio de lo que es material particulado por el sílice y demás. No dicen en el proyecto si está o no está eso. Recuérdenlo, si ustedes hablan con la empresa y la empresa no les mostró nada y no tienen nada, tienen que poner, se le preguntó, consultó por tales mediciones, por esta, por esta, por esta, por esta e indicaron que no está. Lo tienen que poner. Yo leí todo el Claro, proyecto la que ustedes me empresa no nos mandaron. pasó, no nos ¿Cómo? pasó nada de eso. Que la empresa no nos pasó nada de Pero eso. No díganlo. lo Yo tiene, tengo que sí. decir en mi relevamiento, apenas empiezo, cuando tenemos que hablar de la parte de la carpeta documental y legal, cuando yo relevo eso, no hay medición de puesta a tierra, no hay medición de ruido, no hay medición de estudio ergonómico, no hay medición de vibraciones, no hay medición de material particulado. Todo lo que yo vea que no está, lo tengo que decir que no está. Y cuando llego al punto 7, que son todas las medidas preventivas y correctivas, que es la devolución que yo le hago a la empresa, le tengo que decir, hay que hacer una medición de ruido, hay que hacer una medición ergonómica. También lo tengo que nombrar cuando yo voy a decir los EPP. Ustedes ahí cuando hablan la parte de la entrega de elementos de protección personal, le falta elaboración a esa parte. Recuérdenlo que yo por puesto de trabajo tengo que decir, está expuesto a todos estos ruidos, a todos estos riesgos. Estas son las medidas preventivas, controles que yo voy a aplicar. En base a esto, yo tengo que entregarle a esta persona estos elementos de protección personal. Porque si yo hago un control de ingeniería y hago una eliminación de algo, ya no tengo que traer ese elemento de protección. Porque eliminé, supongamos, no en este caso, radiaciones ultravioletas. ¿Por qué? Y porque la persona era un administrativo que por ahí hacía turno a la tarde y estaba expuesto a radiaciones ultravioletas. Bueno, no, es de la persona para no estar expuesto a eso va a ser solamente trabajo administrativo. Listo, eliminé el agente de riesgo. ¿Cuál era? Eso, listo, no tengo que hacer medición, no tengo que darle ningún sistema de protección, nada. ¿Por qué? Porque lo eliminé. Entonces, es el análisis que recuerden que nosotros hacemos. Si yo hago una medida de sustitución, de eliminación o lo que sea de la jerarquía de controles, después cuando hago el análisis del elemento de protección que le tengo que entregar, o lo elimino o le entrego el elemento acorde a la medición de ruido, supongamos. Si yo tengo que decir, bueno, hago una medición de ruido y me da que los valores superan. Obviamente va a superar los valores establecidos por norma el palista, el gruero y todos los que trabajan en esa zona. Entonces tiene que tener un elemento de protección personal, una protección auditiva de tal nivel, atenuación de 10 decibeles, 15, 20, lo que sea que yo vea desfasado en mi medición. En este caso estamos haciendo un proyecto, quizás no lo tenemos y no vamos a hacer la medición, lo pueden inventar. Se hicieron mediciones y el elemento de protección que tiene que tener es de tal atenuación, de 15 decibeles, 20 decibeles o lo que sea. Se hizo un relevamiento y el guante dieléctrico que tiene que utilizar el tablerista, porque ponen que hay un tablerista que maneja tableros y demás, bueno, tiene que ser uno de categoría clase A, clase 0, clase doble 0, clase 1, clase 2, de acuerdo a la tensión del lugar. Ser más específico con el elemento de protección. Cuando yo le devuelvo a la empresa qué tiene que comprar, tengo que ser un poquito más específico. Quizás en ese Excel que ustedes armaron, donde yo pongo el puesto de trabajo, poner qué elemento y qué características.
para tal, ustedes pusieron bien, para el riesgo este tengo que entregar este elemento, bueno, pero pongan qué categoría, qué características, no lo pongan todos juntos, pongan, supongamos, el maquinista tiene que tener protección auditiva porque la medición de ruido sobrepasó tantos decibeles y tiene que tener tal protección auditiva con tal atenuación. Y así, el tablerista tiene el riesgo eléctrico, tiene que tener guantes dieléctricos clase 0. Y así. Yo le voy a indicando qué tipo de elemento de protección tiene que entregarle. Bien, tiene que elaborar un poquito más ahí esa parte. La diferencia de los riesgos, eso es importante, porque hay esa diferencia entre de un operario y otro, supongo el palero y el retropala, tienen que tener van a tener casi los mismos riesgos, a no ser que hagan diferentes actividades y uno tenga un riesgo especial, pero lo que es polvillo, vibraciones, ruido, van a estar los dos expuestos exactamente igual. Hay discrepancia en eso. El camionero, el retropala y el de la pala. Fíjense, corrijan un poco ahí, los tengo que nombrar a todos. La documentación presentada, eso como le decía antes, tienen que aclarar si tiene RGRL, si tiene SBC, si no está declarada, lo tienen que elaborar ustedes y presentar un RAR como lo presentaron ahí, está perfecto, hasta yo estoy incluido en los RAR, eso. Medidas correctivas, primero tiene que presentar los RAR, ¿verdad? Mediciones contaminantes, todas las medidas. Elaboren un poquito más lo que es el punto 7 de las medidas correctivas que tiene que elaborar y que tiene que desarrollar la empresa. Recuerden que es el punto más importante del informe, porque es la devolución, la conclusión de todo el análisis y todas las mediciones, todo lo que yo hice. Ahí tiene que estar bien descrito. Si yo vi en la primera parte de la carpeta documental que no tenía tanto y aclaré que no tiene eso, ahí tiene que aparecer. Tiene que presentar RAR, elaborar y presentar RAR, elaborar y presentar RGRL, SBCC porque tiene sustancia cancerígena, medición de puesta a tierra de todos los tableros y el sistema de tablero, la parte de comando, medición de ruido, todas las mediciones, todo lo que hay que hacer lo tengo que aclarar ahí. ¿Por qué? Ante una situación legal después, a ver, después esto va a llevar un plan de adecuación de la empresa. Entonces, yo decir, bueno, ustedes pusieron bien las prioridades de todas las medidas, ahí te van a decir, bueno, prioridad 1 es hacer esto, vamos a hacer esto, vamos a presentar, vamos a estar, cumplimentar la ley. ¿Qué tengo que hacer? Presentar el RAR, la ART, el RGRL, vamos a hacer una medición de ruido, una de iluminación, de vibraciones, todas las mediciones y vamos a ir presentando esa documentación. Paralelamente yo puedo ir haciendo otras tareas, como adecuar un puesto de trabajo, cambiar los elementos de protección, hacer ese análisis, que ya lo hice. Entonces, esa devolución, llame a mí como profesional, me cubre legalmente. Pues si no, sí, se accidentó tal persona, no, bueno, sí, acá se presentó el informe de higiene y seguridad, se le había dado a la empresa 30 días para corregir esto, no lo corrigió, se le dio 15 días más, no lo corrigió, quedó acentuado el de higiene y seguridad, dijo que esto había que hacerlo y ya no estábamos cumpliendo la ley. Ya está. Nosotros vamos a estar cubiertos. Si la empresa dice, no, yo no quiero hacer eso porque para mí es mucha plata y prefiero que sigan trabajando así. Y si hay un juicio, que vengan. Perfecto, es una decisión de la empresa. Nosotros veremos a una, dos, tres. Cuando nos pasen 10 situaciones esas, uno va a decir, che, no, mirá, acá se va a accidentar uno, va a tener un accidente mortal. Vos no me estás haciendo caso en todas las cosas que yo te estoy presentando para evitar un accidente mortal. No quiero trabajar más con la empresa y me voy. Ya era una disposición nuestra, una cuestión moral y demás, porque no sirve tampoco que yo me cubra toda la parte legal sabiendo que se va a accidentar una persona y se va a morir una persona. Porque el problema legal lo vamos a tener igual. Por más que yo me cubra, voy a estar imputado, procesado y demás en una acción de esa. Entonces, vamos a llegar a otro nivel donde nosotros vamos a llegar a un momento y decir, che, no, mirá, que me pasó a mí. Yo trabajé con una empresa, una constructora que había estado en un barrio, tenía que hacer una obra pública en un barrio muy complicado de Córdoba, y era simple la obra, pero en un barrio muy complicado, una villa, al lado de una villa. Fui la primera semana a hacer la inspección. Che, no, mirá, hubo una noche, entró gendarmería, tuvo todo un kilómetro, no podemos entrar. Bueno, vengo la semana que viene. Y así fueron, y anoche mataron a uno, y no vamos a poder ingresar ni con policía. Perfecto. La tercera semana, y no vamos a poder ingresar. Le dije, mira, discúlpame, yo corto acá el contrato, mando la RT, porque ahí presentó el programa de seguridad, todo para esa obra, mando una nota a la RT donde yo no soy mal responsable,
¿Por qué? Porque no puedo entrar y no puedo inspeccionar la obra. Si mañana se mete un tipo dentro de la obra, no hay una inspección, por más que yo haga los papeles, me cubra y demás, no me importaba solamente cubrirme legalmente. Yo tenía que ver que realmente no se accidentara una persona ahí adentro, que no estuvieran trabajando en condiciones deplorables las personas. Entonces, a las 3 semanas que no pude ingresar a la obra, dije, discúlpame, yo mando una nota a la RT y me doy de baja como responsable y a la superintendencia, donde yo me bajo. Y me bajé. Se enojó el dueño de la empresa y todo, pero yo no me iba a exponer a que se ocurriera un accidente en una obra en la cual no podía inspeccionar, no la había visto nunca. Entonces, eso lo van a ir viendo usted con los tiempos, es decir, no solamente me cubro legalmente, sino tengo mis límites. No voy a exponerme a una situación de esta. Bien, ¿qué más? Ah, le falta a ustedes también, Flor, el tema de los días y horas de trabajo, modalidad 5, 6, 7 días corridos. Usted pone que trabajan 8 horas con turno rotativo, pero no aclara si trabajan 5 días seguidos, 7 días, 10 días, 15 días, 7 por 7, 15 por 15, o 5 días a la semana o 6 días a la semana. Tiene que aclarar, eso es importante para después poder hacer el análisis de la exposición de las personas. No está aclarado, un detalle nomás que lo observe ahí nomás. Bien, algo más. Ustedes, yo más o menos general, son las cosas que vi. Hagan puntual lo que es la medición de lo que es material particulado y demás que le exige la norma, porque la nombran y la tienen que cumplimentar en la 249. Entonces, fíjense qué estudios o mediciones le van a tener que exigir a la cantera para cumplimentar eso. Lichi, Sí, Elisa. Acá dentro de de la lista de los que serían los agentes de riesgos, el frío, en qué número estaría? Porque nombran el calor, Sí. pero el frío no lo encuentro, no lo No lo nombran. recuerdo de memoria, pero estrés térmico, búscalo como estrés térmico. Recuerda que el estrés térmico es tanto para alta temperatura como bajas temperaturas. El estrés térmico es cuando te sacan de tu temperatura de confort, ya sea exposición prolongada, y ahí vas a tener que medir y demás, pero se llama estrés térmico. No lo va a encontrar como temperatura. Puede llegar a tener uno de los agentes por la exposición a los hornos y las radiaciones que generan también los hornos y demás. Pero el RAR, recordate, va a estar como estrés térmico, muy probable. No lo recuerdo de memoria. Sí, Elisa, me estabas preguntando algo. sí, escúchame, yo tengo una duda en cuanto a la estructura del trabajo. Bien, decime. Bien, en la parte del relevamiento de riesgos, que sería de los Sí, puestos de trabajo, sí, ¿no? Bueno, si yo me baso en el trabajo que presentamos, en este caso del oficial especialista, sí, tenemos, bueno, los riesgos, la matriz de riesgo y después la comparación con los RAR declarados, ¿no? sí. Pero Bueno, ahí estás hablando de dos cosas. Una cosa es la agente de riesgo y otra cosa son los riesgos. bueno, o sea, porque nosotros hicimos de todos los puestos como del Sí, trabajo que te presentamos. Todo igual, los cuadritos, la matriz, la jerarquía, las medidas bien, correctivas, lo hicimos todo perfecto. igual. Sí, Bueno, acá estoy trabada en la estructura del trabajo final que dice relevamiento de riesgos, sería sí. de cada puesto, habría que nombrar. Ujú, Ahí sí. entran los riesgos declarados, el relevamiento, la matriz, ¿o no? No, recuerda que eso fueron dos partes. Ahí estás juntando información que yo le dije que podían hacerlo si querían de esa manera, porque una cosa es Bien, el relevamiento, donde yo hago solamente relevamiento. Después pasa el análisis. ¿Cuál es el bien, análisis? Donde yo digo, bueno, esta persona está expuesta a esto, tengo que hacer una medición, tiene todas estas condiciones, yo le tengo que dar el control, ahí pasa al otro punto, la jerarquía de control para poder yo bien, determinar la reducción de esos riesgos. Hoy hiciste listo, el riesgo, el análisis con la matriz y lo valoraste. sí, Yo hago después el análisis para el control, la jerarquía, la jerarquía que tenemos ahí del control, para que yo poder reducirlo a ese riesgo o eliminarlo, todo lo de la jerarquía. Y sí, después pasamos los EPP, todo lo de bien, determinación de los elementos de protección.
Todo eso yo les dije que lo podían llegar a hacer, pongo un puesto y hago un Excel donde voy elaborando todo. Si no, pero son tres pautas diferentes ahí, acordate. El relevamiento es donde yo relevo y digo, la persona está expuesta a todos estos riesgos. Agentes de riesgo y riesgo por el trabajo que realiza y demás. Sí, pero Todo, de todos los puestos distintos. todos los puestos, claro. Bien, o sea, nombro puesto por puesto. Tantos Puesto riesgos. por puesto, todos los puestos. Recuerda que yo dije, si somos muy grandes la empresa, no vamos a andar diciendo un oficial, suboficial y todo lo, y el No, ayudante, se sino unifica, decir, se bueno, unifica. si está puesto a los mismos trabajos dentro de herrería, es uno solo. Después el administrativo va a ser otro, y el gruista va a ser otro, y el trabajador de redes va a ser otro. Y listo, son 4 puestos. Pero si el trabajador de redes trabaja en altura, trabaja en intemperie, con riesgo eléctrico, con problemas con ruido, porque le pongo todos esos agentes, toda la exposición de riesgo, analizo cada uno de los riesgos para ese puesto y después tengo la jerarquía de control y las medidas preventivas, correctivas y los elementos de protección por cada puesto de trabajo. Que yo lo puedo responder en uno solo porque hago un solo Excel por cada puesto y voy poniéndole todos los riesgos y todas las medidas y todos los elementos de protección bien desarrollados para cada eso, o lo puedo hacer por puntos, donde relevo todos los puestos, después le pongo la jerarquía de control de cada uno y lo hago diferente. Como ustedes quieren esa estructura, lo di libre, le di la opción de poder unificarlo. No hace falta Bien. repetirlo, a eso me refiero. Ta. Bueno, porque nosotros lo hicimos como en el trabajo que te presentamos primero, Sí. esa estructura. Y así Bien. le hicimos a todos. O sea, no Entonces es vos tan. nombras el puesto, lo Y ahí relevas, todo. decir los Exacto. riesgos, hacer la jerarquía de control y después todas Las las medidas medidas preventivas. correctivas y los elementos de protección. Bien, Exacto. de una Y forma. así con todos los puestos. Bien, pone un puesto, lo nombras y lo desarrolla. Otro puesto y Exacto. lo desarrolla. Bien, Sí. es una forma. Otra ¿Está era bien? hacer Excel. Sí, está bien así. No hay problema que sea o vertical o horizontal, estamos hablando. Porque yo un Excel Listo. lo horizontal y si no lo hago de manera vertical. No Listo. hay problema. Está, perfecto. Esa El era la tema duda. va a ser, el tema va a ser, Lisandro, cómo mandar todo. Por eso le digo, fíjense, si lo hacemos así, lo que es cuando yo voy a explicar algo, máximo una foto. Yo digo, este puesto, pongo una foto si quiero del puesto, pero no 10 fotos del puesto. ¿Por qué? Porque ahí no va a ser un trabajo que va a ser ilegible y muy grande para cargar. ¿Qué puedo hacer? El relevamiento fotográfico está en el anexo 2. Y en el anexo 2, que es otro archivo que yo cargo el sistema, va al relevamiento fotográfico. Puesto 1, puesto 2, puesto 3, lo que usted quiera. Por eso le di como condición, cada cosa que yo quiero poner una foto es una sola imagen. No le pongamos mucho más porque se va a hacer una cosa muy amplia. Sí, Julieta. Profe, Una, una pregunta. bueno, Sí, Con Julieta. respecto Pregunta. a la pregunta de la compañera anterior, Sí, nosotros y en el trabajo nuestro dividimos a la empresa en 3 sectores grandes. bien. Eh, Podemos tomar un sector y hacer, digamos, la jerarquía de ese sector. Sí, No sé pueden si me hacer por explico. un sector y desarrollan los puestos de trabajo, el relevamiento de riesgo del sector para cerrar el sector. Sí, lo que te digo, en el punto 7, cuando ya dan todas las medidas preventivas y correctivas generales, Sí, unifíquenlo para que sea realmente algo poder leer. Recuerden que el punto que va el dueño de la empresa va a leer al último y decir, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Porque acá me diste todo un análisis completo, ¿qué es lo que tengo que claro. hacer? Es como un resumen, una conclusión de todo lo que tiene que hacer la empresa para cumplimentar legalmente y llegar a un punto alto. Y ahí es donde yo lo pongo con prioridad 1, esto, prioridad 2, esto, prioridad 3, esto. Si lo van a dividir por sectores, no hay ningún problema. Sector herrería, todos los puestos y el desarrollo de los puestos. Sector 2, todos los puestos Claro. y así. No hay Porque mi problema. pregunta Sí, era porque nosotros en el cuadro hicimos sector 1, por ejemplo, administración, pusimos el sí, puesto, el riesgo, la sí, clasificación del riesgo sí. y nosotros hicimos la matriz de riesgo. ¿Cuánto daba? Bien, 9, medio, 2, sí, muy bajo. Bueno, de perfecto, cada puesto. perfecto. ¿Está bien Entonces eso? después podemos tomar un solo sector porque si no va a ser larguísimo.
Para hacer la conclusión y demás, y todo el análisis, la jerarquía Claro, de la controles. jerarquía de control y todo eso. Bien, bueno, sí, es muy grande. Por eso yo le decía, por ahí si cuando yo hago el relevamiento general de la empresa, puedo hacerlo todo grande y después tomar un puesto de trabajo de cada sector. ¿Entendés? Que yo le había dicho, Julieta, Bien. para que sea más Sí, variable sí, y no hacer 10 puestos de trabajo de un solo sector. Si yo tengo tres por eso. sectores y cada uno tiene 5 puestos de trabajo, y bueno, agarro uno o dos de cada uno de los sectores para que sea más variable y no los Bien, 5 de un solo sector. bien, bien. Podemos hacer así entonces, listo. Claro, pueden hacerse así. Yo tengo 3 sectores y no sé, y tengo 4 de cada uno. Bueno, hago 2 de cada puesto y no los 4 de uno solo, o de 2 y así. Bien, Prefiero que sean más sectores y menor cantidad de puestos por sector. sí, Para que sea bien, listo, listo. más simpático el informe. Profe, Sí, nosotros lo hicimos, por ejemplo, al relevamiento de riesgo, sí, pusimos por sector, como hizo usted, por ejemplo, taller. Entonces ahí agregamos la plegadora, la corte láser, la cortadora sensitiva. Eso lo sí. pusimos en los puntos que usted nos había dicho. En el anexo le agregamos por cada uno. O hicimos No entiendo, como no que entiendo. quisimos reducir un poquito para que no sea tan largo. Hicimos un Sí, tipo cuadro de relevamiento sí, de riesgo sí. y agregamos el sector, por ejemplo, en la parte del taller donde están todas las máquinas y pusimos los riesgos que podían ser. Y después Ok. en el anexo como que lo pusimos individualmente. No, 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 no. Ahí estamos haciendo, no. Recuerda que el anexo es un complemento a lo que yo estoy diciendo en el general. Es un Sí, complemento de algo más. Por ejemplo, fotos y archivos donde yo nombro y que el análisis que yo hice en un puesto de trabajo se basa a una información que está relevada. Para no desarrollarla ahí, la pongo como anexo, que es un plano, foto, mediciones, RGRL, el RAR, todo lo que yo quiera poner en el anexo. El análisis de un sector. Recuerda que si yo analizo un sector, lo tengo que nombrar como puesto de trabajo. El RAL lo tengo que nombrar como un puesto de trabajo. Estamos hablando, la persona que trabaja en el sector de herrería está expuesto a todos esos riesgos. Eso es lo que vos me decís. claro, por ejemplo, pusimos en un sector la plegadora, la corte No, no, láser, la pero ahí te estás cortadora equivocando en algo. Yo no analizo el sector completo, sino por puesto de trabajo. Yo en el RAR por tengo eso. que poner un puesto de trabajo. Que yo unifique a 3 personas que trabajan dentro de herrería porque se rotan las máquinas y están todos expuestos a lo mismo y lo pongo Sí. como el puesto de herrero. Listo, pero es un Ah, puesto está. que yo analizo. Yo puedo unificar porque están todos expuestos a lo mismo, porque rotan las tareas y hacen lo Sí, mismo. Listo. Qué sé yo, muchas industrias va a tener el tipo que es el ensamblador, que se le llame y demás, y un tipo que suelda, utiliza moladora y hace cosas. Después tenés otro que hace la parte de conexión eléctrica, le hace toda la conexión. Bueno, cada uno va a tener ese puesto por más que utilice varias máquinas y varias tareas dentro del mismo lugar. Si vos tenés un sector de herrería dentro de la empresa y el sector de herrería, los que trabajan ahí hacen diferentes trabajos y demás, pero se rotan, no están todos expuestos a los mismos riesgos, puedo tomarlo como un solo puesto de trabajo, pero un puesto. No lo nombré como sector porque es un relevamiento general. Cuando yo digo, en este sector los riesgos que hay son todos estos. sí, Pero sí. después, ¿cómo lo traduzco el RAR? Donde yo tengo que decir los agentes de riesgo, lo que te he puesto una persona. Yo Está. digo, Lisandro Sí, Pelufo, ¿qué sí. es lo que hace Lisandro Pelufo? ¿Qué es el puesto de Lisandro Pelufo? Es herrero. Bueno, Perfecto. como herrero te he puesto a todos estos agentes de riesgo y este es el análisis que yo hago después del puesto de trabajo de Lisandro Pelufo, que es el herrero. Perfecto. Ahora, Sí, si sí. yo digo, no, el puesto de herrería, y el puesto de herrería, cuando yo le clavo la RT, me decís, bueno, pero ¿quién? ¿Quién es? ¿Quién está en ese puesto? Vos me lo pusiste acá Natalia, y Natalia, ¿qué es lo que hace Natalia? Es un empleo más, pero bueno, ¿cuál es el puesto? Es la parte de herrería. Ah, listo, bueno. Está expuesto a todo Claro, esto. claro. Estas son las mediciones que tiene que tener, todos los elementos que yo verifico que tenga. Los estudios médicos van a ser en base a esos agentes de riesgo que vos presentaste, que Natalia en el puesto de herrería está expuesta. ¿Ah? Perfecto. Bárbaro. Vamos. Pedro, creo que estabas preguntando por ahí algo. Sí, no, toda esta charla, porque yo estoy un poco Sí, eh,
un poco confundido porque se me confunden las materias, pero bueno, eso es un problema mío. Esto tiene que ver con el trabajo final del trabajo integrador, ¿verdad? Esto estamos hablando de esta misma cuestión. Es una clase de consulta del proyecto integrador para ya terminar Bien, de entregarlo. Era la última bien. Bueno, clase de a consulta. mí me pasa que, bueno, que lo que nosotros elegimos eh, Sí, para desarrollar, bueno, está todo muy acotado y está todo muy cerrado, está todo muy empaquetadito, ¿viste? Preparadito con moñito y no nos deja mucho para meter la cuchara porque está todo analizado, todo bien bien, estructurado. Es decir, no es una empresa improvisada que además al hecho de trabajar para el ENRE hace que sí, las medidas de seguridad y todo lo que tiene que ver con lo de cumplimiento legal bien, esté completo. De hecho, hoy me entregaron el RAR y, por ejemplo, me pasó que en el mismo RGRL, en el sí, mismo que se presentó, está la del tema de los cancerígenos. ¿Cómo se sí. llama? BS, para que lo tengo Ese, que leer. ese se ve. SBCC, Sí, SCBB, SBCC, sí, bebé. SBCC. Bien, está todo en el mismo documento, ¿no es cierto? Bueno, yo lo que voy a hacer Guarda, es esos Pedro, documentos, sí, acordate que eso es lo que vos estás presentando en la RT, pero hay otro trámite que vos tenés que hacer sobre eso. Búscalo. Yo no lo otro tengo trámite. acá. Es otra presentación que tenés que hacer, pero para que lo veas bien, por eso yo se lo he dicho, que tenga presencia, busque bien, era para que averigüen un poco. ¿Por qué? Porque es algo específico. Eh, eh, yo, eh, Recuerden eso, nosotros cada industria va a tener algo muy específico. Por ejemplo, la minera, la cantera que estamos hablando, tiene una norma específica porque se trabaja con sílice y que provoca la silicosis, entonces tenemos que trabajar sobre eso. Después vamos a tener una que está en la parte del agro y va a tener la parte química, la de los agroquímicos. La de ustedes, si tiene lo que es exposición a la agente cancerígeno, vos, como me estás comentando, Pedro, que tienen muy bien armado todo, hagan hincapié ahí, busquen algún desvío, aprovechenlo para decir, bueno, voy a ondear en este tema. Acá se declara que hay SBCC, pero ¿qué se hizo? ¿Hay algo más presentado sobre esto? ¿Hay que hacer algo más sobre eso? Bueno, hay una normativa específica de eso. Estoy tratando de buscártela para pasártela, pero tienen que ondear un poquito más sobre eso. Eh, ¿Dónde lo tengo esto? Bueno, y con respecto a los puestos de trabajo, Sí, también está muy acotado porque los puestos son operaciones, mantenimiento y sí, jefatura. No hay más en este caso. Después son tareas que cuando se llevan a cabo, por ejemplo, un movimiento de máquinas que tiene que venir una contratista con sus grúas y su gente, bueno, eso sí. es tercerizado, ¿no? No se hace un daño mayor en un motor o un mantenimiento mayor, se carga el contenedor arriba de un camión, ahí viene una grúa, por supuesto, y bueno, y se lo llevan y se hace en otro lado. Es decir, los puestos de trabajo son poquitos. Hay, Bien. con los que dije, el operador, la persona de mantenimiento o que eventualmente los operadores participan en algunas tareas de mantenimiento, tareas operativas de mantenimiento que se llaman, y la persona de tareas generales o maestranza. Bueno, después está el puesto de jefatura, pero el jefe normalmente en ningún lado hace nada, así que aquí no es la excepción. Bueno, pero si está todo armado, todo muy bien, es importante lo que en tu caso, Pedro, es muy importante el registro de lo que está hecho y Correcto, poder bien. decir, no, hago un relevamiento muy exhaustivo y está esto presentado, está esto cumplimentado. Por eso buscarle más por el lado de decir, bueno, tipo de industria que y tiene la norma que aplica es esta y la tiene cumplimentada. Pero yo me acuerdo, el trabajo de ustedes presentaron un montón de normas a las que se Sí, regía, muchos sí, sí, sí. decretos, reglamentación y demás, Sí. pero después nos ponen cuál cumple, cuándo no cumple y cómo la cumple. Ujú. Ok, Buscale por ese lado, que vas a bueno. poder encontrar algo más. Acá estoy buscando, para que tengas un ejemplo, que vas a tener que buscar.
Quiero mostrarte algo. Yo encontré acá, puede ser que una normativa nueva, SR380, no nueva, sino que doble, por lo que dice, doble presentación. ¿Esa será? La Exacto. 8119. 8119, exactamente. Acá la tengo. Justo la tengo Bueno, para pasárselas. agregamos, Pedro, ahí te lo paso. Bueno, bueno. Acá la tengo, la acabo de encontrar. La paso ahí para que la tengan. Bueno, este es un instructivo de la RT, pero les va a servir de una RT para lo que es cancerígeno y lo van a poder ver. Si tengo la resolución acá. Acá está. Listo. Tengo la resolución también. Ahí se los paso para que lo vean todo. Búsquenla por ahí, Pedro, porque ahí tenés la resolución, es el segundo archivo que yo le paso, donde ahí te aclaro todo lo que es lo que tienen que cumplimentar y demás. Y después está un instructivo, suponete, de la ART, donde explica cómo hacerlo en esa RT, en este caso. Claro, sí, 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 sí. Sí, sí, te Mira, entiendo. información a presentar, empresa, establecimiento, contratista, empresa tercera, responsable de datos, registro, higiene y seguridad, todo lo que tiene que presentar. Bueno, fíjate, ahí va a tener listado 1, el anexo 1, listado de agente cancerígeno, listado de agente de riesgo, resolución SRT 463009. Exactamente. Y el resto de la normativa. Perfecto. Ahí te lo mandé para que lo vean. Pero mi recomendación, Pedro, para el caso de usted, que tiene una empresa que está muy bien posicionada en la parte de higiene y seguridad y demás, buscar esto. Un hallazgo, se llama un desvío, que es tipo una auditoría muy interna que vos estás haciendo y decir, está bien, tenemos declarado que tenemos exposición a agentes cancerígenos en lo que es el RGRL, pero nos falta toda esta otra parte. Eso es fantástico que puedan encontrar una cosa así porque va a ser el profesional que encontró lo que tenía una falencia legal. Ok. Bueno, Bien, Sebastián, veo la mano levantada ahí. Che, Lisandro, bueno, yo en el caso como Pedro, es lo mismo, pero todo lo contrario. Esta Bien, empresa que estamos haciendo, ¿no? que estamos analizando nosotros, no tiene nada, o sea, no bien. tienen el RGRL, no tienen el RAR, no tienen nada. El reglamento de agentes cancerígenos. Todo eso nosotros pensábamos ponerlo en las medidas correctivas, que creo que algo de lo que planteaste vos recién, correctivas y preventivas, lo agregamos ahí, pero nosotros vamos a considerar lo que decíamos, los agentes de riesgo a analizar. O sea, nosotros le damos la idea o decimos, che, le falta presentar el reglamento de riesgo al RT. ¿Se entiende? Mm, O nosotros le No, no, tenemos que determinar, o sea, ¿cómo? el RAR, que ellos Sí, no tienen, por ejemplo, sí. eso lo tienen, no, no se lo vamos a determinar nosotros, eso lo tienen que generar ellos y presentarlo a la RT No, no, ellos. no, no. El RAR lo hace el profesional de higiene y seguridad, lo tienen que hacer Vamos a ustedes. está bien, entonces se lo vamos a tener que, o sea, nosotros le vamos a poner, les recomendamos que presentar el RAR o disponer del RAR y nosotros hacerle ese relevamiento. Claro, recuerda que para la estructura de este trabajo, que es lo que generalmente se hace, vos decís, no tiene el RAR presentado, que un documento exigido por tal normativa, hay que presentar el RAR. No es sugerencia en este caso, porque es una cumplimentación legal. Sugerencia es cuando nosotros podemos hacer otras cuestiones, podemos mejorar de esta forma. Tiene que cumplimentar la presentación tanto el RAR como el RGRL. Se elabora RAR y RGRL en anexo 1 y anexo 2. Y lo Ah, está bien, pone. nosotros, cada eso iba. No, no es Sí, que le sí. damos, no es que le damos, no es que se lo indicamos solamente, sino que nosotros encima, digamos, lo tenemos que hacer. Como digo, Exactamente, yo vos ponete a pensar que yo soy el dueño de una panadería y vos decís, no, tenés que presentar, hacer y presentar el RAP. Bueno, te voy a decir, dale, decime vos cómo hago no, los bizcochitos, la receta de los no, bizcochitos y yo y claro, a ver, es esa cuestión. Yo te digo cómo te la claro, receta y vos lo haces. Vos me vas a tener que decir como profesional asesorante a mí, decir, mira, hay que presentar el RAP.
Y yo te voy a decir, bueno, ¿y cómo se hace eso? Dejando que yo relevo todos los puestos de trabajo, veo cuáles son los agentes de riesgo y lo elaboro yo y lo presentamos en la RT como responsable de higiene y seguridad del establecimiento. Lo Ok. hacemos nosotros como Nosotros, profesionales. claro, Yo, no lo habíamos hecho todo. Íbamos a ponerlo únicamente de que se le iba a indicar a la empresa presentar el RAR, pero Una no lo íbamos a pregunta. hacer nosotros. Ahora sé que lo tenemos que hacer entonces. Sí, eso es lo que nos Lo va a tenemos que hacer poner como el día que anexo. yo vaya a trabajar. Yo voy a trabajar, relevo, digo, che, no presentan la RT, esto. Hay que hacerlo. Diferente es cuando por ahí tenemos que hacer, es como decimos, la medición de puesta a tierra o medición de algún químico o que por ahí nosotros no tenemos los elementos ni las cosas para realizarlo y contratamos un tercero. Che, tenemos que llamar, bueno, ¿a quién llamo? Oye, mirá, ahí está el consultor que hace la medición de los agentes cancerígenos, formaldehído, listo, la llamamos, venga y haga un estudio, haga una medición de el agente cancerígeno ese, listo. Yo le exijo a la empresa, digamos, le digo a la empresa que para cumplimentar la ley hay que hacer tal medición y hacemos hacer la medición. Ahora, RAR, que es un documento que lo tiene que elaborar el de higiene y seguridad, yo lo hago y lo presento a la RT. Ok, Bien, gracias. ¿quién más? Profe, Sí, Mónica. otra consulta. Cuando hacemos el RG, el RL. RL, Sí, la planilla, y por ejemplo nos preguntan si tiene mediciones de agentes cancerígenos, bueno, acá mediciones, medidas preventivas en los puestos de trabajo. Si no la tienen, nosotros le ponemos que no la tienen sí. en esa planilla. Después, en lo que nosotros proponemos, ahí salvamos eso, esa Claro. Yo cuando en el ¿me RGR le digo que hay algo que no se está cumplimentando, cuando Claro, elaboro, desarrollo mi trabajo, tengo que ponerlo primero como un riesgo, cuando hago la evaluación de riesgo, si yo digo, tiene exposición a agente cancerígeno, bueno, cuando veo la elaboración de mi proyecto, todo del relevamiento general de la empresa y demás, analizo el puesto de trabajo y digo, acá esta persona tiene expuesto a agente cancerígeno. Y las medidas preventivas, cuando yo hago sobre todo eso y correctiva, primero es la inscripción como agente de cancerígeno y toda la documentación que va sobre eso y las medidas preventivas. Muchas veces los agentes cancerígenos yo lo declaro y después cuando hago la medición no supera los valores que establece la norma y queda ahí presentado que la persona está expuesta, pero está medido, controlado o hay que hacer una reducción, un cambio de la cantidad de productos que nosotros utilizamos para que no tenga tanta exposición o cambio de alguna metodología, pero eso va después de la medición y demás. Si yo lo nombro en el RAR o en el RGRL, después lo tengo que aplicar en el relevamiento general y el informe con medidas correctivas y preventivas. Yo no puedo decir, está expuesto a ruido y después no solicito una medición de ruido. Es una inconsistencia a lo que yo declaré en la RT y después voy a decir, che, ahora viene esta persona y declara una pérdida de audición. Bien, vos acá en el agente riesgo lo declaraste, en el RGRL también lo declaraste. Sí, ¿y qué hiciste? ¿Pediste la medición de ruido? No. ¿Hiciste una entrega de elementos de protección personal y una capacitación para eso? No. Vos declarás que una persona está expuesta a un riesgo y después no hacer las medidas preventivas correspondientes a ese riesgo. Entonces, si yo lo declaro en el RAR, o si no está la otra situación donde vos ponés que no, o no aplica. Puede ser que no aplique, porque esta condición y tiene aparato sometido a presión. No aplica. ¿Por qué? Porque la industria no tiene ningún aparato sometido a presión. Están correctos, tienen la fecha como el registro, la prueba hidráulica, los aparatos sometidos a presión. No aplica. ¿Por qué? Porque una panadería no tiene ningún elemento para aparato sometido a presión. Entonces, porque no tiene ningún tubo, no tiene un compresor, no tiene una caldera, no tiene nada. Listo, no aplica. Ya está. Ahora si yo digo que lo tiene pero no tiene la revisación, la prueba hidráulica y toda la revisión que necesita, eso pongo que está el aparato, sí. ¿Tiene la verificación y demás? No. Y después tengo que darlo como una medida correctiva, hacer la prueba hidráulica de los aparatos sometidos a presión. Recuerden que el RGRL nosotros tenemos sí, no y no aplica. Cuando pongo no aplica, ya está.
Ahora, si yo pongo no aplica y era una industria que sí lo utiliza, o puse que sí cumplía y no lo cumplía, ahí tengo un problema también legal. Bien, ¿qué más? Estamos ya casi en hora, pero recuerden que la fecha límite de entrega es este viernes 10 a las 23:59. Después de eso se bloquea la página y no lo van a poder presentar. Vean las últimas 3 clases de proyecto integrador, no la del examen, pero las últimas 2 y esta, porque han sido todas de consulta y hemos hablado todas de la estructura, cómo presentar. Se han planteado situaciones particulares, como el del grupo 9 que presentó, me lo mandó por mail, lo pudimos analizar, lo aproveché, se lo agradezco al grupo 9 que me lo mandó para que lo podamos aprovechar y dar todas estas, salvar todas estas dudas o estas correcciones que lo pueden aplicar en los trabajos de cada uno de los grupos. El aula virtual funciona bien. Si no lo pueden cargar es porque está muy grande el archivo, divídenlo en diferentes archivos. Si no llegan a alcanzar la capacidad con los 5 archivos, dejen algo y aclaren que no se presenta porque no alcanza la capacidad, pero está para enviar por mail, por otras condiciones si se solicita. Pero los anexos, Bien, importante que carguen el entonces queda archivo claro, principal. Sí, Pedro. entonces queda claro que tiene que ser 5 archivos. Menos de No, no, 5 no. no lo vamos a poder cargar. Claro, está acá, yo lo puse ahí, el sistema me permite habilitar para que carguen hasta 5 archivos. Lo importante y principal, que ustedes carguen el archivo principal. En un solo archivo, el desarrollo del trabajo. Y después Es toda la correcto. información adicional, pongan la que sea como anexo 1, anexo 2, anexo C y anexo 4, que es lo máximo van a poder cargar. Si algo no llegara a Correcto. entrar a eso, después lo aclaran que faltó un anexo con foto, plano o diferentes situaciones, que no es tan importante como que no puedan cargar el archivo. Lo importante, asegúrense de cargar el archivo principal, que es el desarrollo del trabajo. Ok. Profe, yo le había escrito hoy Sí, porque no lo podía cargar, pero bueno, después dividí el trabajo en 5 archivos y te lo mandé sí. por separado. Pero mandaste que el trabajo principal dividido en 5 o como anexos. No, completo, digamos. No entiendo. Sí, hice un PDF y ese PDF lo dividí en 5 partes. Pero con todos los anexos, con todo. Sí, profe, pues intenté ¿Por poner qué? ¿Por qué, Giselle? ¿Por qué, Giselle? No, Si lo escúchame. hablamos, la estructura, lo hablamos en todas las otras clases. Es uno solo que tenemos que tener la estructura del informe para que se pueda leer y toda la información adicional va como anexo. No pongan todo, es ilegible, tengo que ir abriendo uno archivo, otro archivo, otro archivo, otro archivo para poder leerlo. Y tengo que volver a buscar una información y tengo que volver a otro archivo. No, quedaron separados los números de los anexos. Lo único que quedó separado. Después te mandé por mail el documento entero. No, está mal presentado, Giselle. Está mal presentado. Lo hablamos en las últimas 3 clases y le di la clase cuando te voy a presentar el archivo principal donde se desarrolla el proyecto. Es uno solo. Es uno solo. Todo lo otro va como anexo. Los anexos sí pueden ir en otros archivos, pero el principal es uno solo. Véanlo cómo lo corrigen, porque es uno solo. Yo tengo que poder responder, el trabajo principal es uno solo, un solo archivo, y si después necesito ver algo más para poder corregir, voy a buscar los anexos. Pero no puedo Profe, dividir en ahí 4. puede ser que, perdón, ahí puede ser que a Giselle se le haya hecho lío, porque la actividad al subirla con 5 archivos, hay que subir sí o sí 5, ¿sí? No se puede subir ni 1 ni 2. Tienen que subirse 5 archivos para que la actividad aparezca como realizada. Yo después les comenté y le dije que pusieran archivos en blanco o en su defecto que repitieran los archivos. Entonces, Giselle, Bien, cuando me comentó, ya ella lo había resuelto de esa manera, de dividirlo, porque si no, no te deja subir un archivo o 2 archivos o 3. Sí o sí se suben bien, 5. Por bien. eso, no es que le esté justificando, pero tiene ese inconveniente la escuela virtual, que se suben Bien. 5 o no se puede Bien. presentar la actividad.
Entonces, bueno, Perfecto. yo les Bueno, dije gracias que por la subieran. aclaración porque no lo sabía eso, Pamela. Entonces, es importante esto que sepan. Claro. Si yo, Yo tampoco, profe, bueno, no lo entendí. bien, pero recuerden eso, el archivo principal, el número uno que yo presento, es el desarrollo del proyecto. Lo otro, pongamos todos anexos. Foto, anexo 1, foto, anexo 2, plano, anexo 3, RAR, anexo 4, RGRL. Ya está. Ya cumplí los 4 archivos y separados en anexos. Y listo. Lisandro, te digo por Sí, la duda, vamos a poner algún archivo, capaz que pongamos algún archivo vacío. sí, Si te ningún aparece algún archivo problema. vacío, para que no te preocupes que está a propósito. Ningún problema. Recuerden que lo que es como anexo, uno lo puede buscar como complemento de lo que está diciendo en el archivo principal. Si yo veo que está claro y está bien desarrollado todo el archivo principal, quizás ni lo abro los anexos. ¿Por qué? Porque ya está todo declarado ahí, qué tiene que ser, cómo tiene que ser, las medidas preventivas, las correctivas, el relevamiento general, cómo está realizado y demás. Si yo tengo duda de, che, esto tiene o no tiene una industria, no sé, me dice, y es una panadería, pero no utiliza horno, no hay estrés térmico. ¿Por qué? Porque no utiliza horno. Obviamente voy a buscar los anexos de la foto a ver cómo es una panadería que no utiliza horno, para poder magnificar y ver en qué nos estamos equivocando. Es más que todo para eso. Pero recuerden. Archivo principal, uno con el desarrollo y todo lo otro, lo que ustedes quieran poner en los anexos, van después. Bien. ¿Alguien más? ¿Algo más? ¿Están todos en condiciones para entregar? Excelente. Sí, Lucía, sí, Lucía. Sí, Sebastián. Pensé que no me estaba viendo. No, hacen todo, no, ¿cómo que no? Terminando ¿Cómo de los armar. hace sufrir, Estuvimos con Federico? muchas cosas. Giselle, si esto es hacerlo sufrir, entonces no estudien esta carrera, porque es lo que van a hacer ustedes en una industria. A vos te contratan en una industria y va a hacer esto. Esto que Sufrimos estás haciendo. más ayer en el Claro, partido. eso, sufrimos ayer. Ah, bueno, eso ya es otra cosa. Eso sufrimos todos por igual. Cualquier profesión sufrimos ahí. Mientras sea argentino va a sufrir. Bueno, chicos, espero éxitos para todo esto. Vean las clases de nuevo. Si tienen dudas, vean las clases. Las últimas 3 proyecto integrador. Se habla todo. Y bueno, nada. Van a ir, cuando tengan los tiempos, voy a ir corrigiendo cada uno de los proyectos. Le va a ir apareciendo la nota. Y al que tenga que recuperar alguna materia, recuerden la fecha a finales de julio. ¿Bien? Nos Lichi, vemos Dale, en la Lisandro, próxima muchas etapa. gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. De Lichi, nada. Sí, escúchame, Cristina escribe en el chat porque no le anda el micrófono. sí. Y ahí no sé, dice profe. Profe, grupo 2. ¿Qué pasó, Cristina Ramírez? Grupo 2. No tiene micrófono, profe, por eso escribe. No sé si hay algún otro compañero del grupo que pueda hablar por Cristina. ¿Qué archivo mandaste, Cristina? Lisandro, ¿tenemos con vos la otra etapa? Sí, seguramente, Pamela. Vamos a tener la materia que le continúa extra y alguna otra más. Seguramente. Dale. Todavía no me han dicho. No entiendo, Cristina, el archivo completo y los anexos dentro del mismo archivo los puse como link. Ah, bueno, es otra forma de hacerlo, pero está bien, está bien. Perfecto, perfecto. Entonces, Cristina, está todo en un solo archivo con todo el proyecto y los anexos están como un link de que lo que de un drive, una cosa así. Se puede comprimir. Bueno, bárbaro. Listo. ¿Alguna duda más? No. Nos veremos los que tienen que recuperar y si no, los otros los vemos el cuatrimestre que viene. Disfruten las pedidas y ansiadas vacaciones que me solicitaron. No los jodo más. Esta era la última clase. Yo le dije que era una sola más y ya está. Gracias, Bueno, profe. chicos, muchas Chao, gracias. Lisa, Gracias. hasta luego. Chao. Gracias, profe. Gracias. Profe, nos Felices vemos. Profe, vacaciones. gracias. Que Chao, descansen, chao. chicos. Gracias.